cómo bajar los niveles de cortisol o lo que es lo mismo, cómo reducir los niveles de estrés a los que nos enfrentamos en nuestro día a día, en nuestra vida. En este vídeo, ¿vale? En este mini cursillo que os estoy regalando de The Human Imperfection, vamos a ver una de las cosas más importantes de las que voy a hablar en este mini cursillo, por así decirlo, mini información, porque el estrés es una de las... se está considerando ya una enfermedad y es una de las cosas que más están limitando nuestra vida y una de las causas, de las primeras causas de baja laboral en España y en Europa. ¿Esto por qué ocurre, ¿vale? ¿Por qué llevamos el estrés tan lejos? ¿Por qué soportamos tanto estrés? Pues principalmente porque nadie nos dice lo que significa tener estrés. Nadie nos dice qué tanto de perjudicial es el estrés para nuestro cerebro, para nuestra vida, para nuestro organismo. Entonces, como nadie nos lo explica y nadie nos lo dice, simplemente tómate esta pastilla para reducir el estrés, baja laboral, o ansiolíticos, o XXX. ¿Qué pasa si te digo que puedes reducir el estrés y puedes reducir los niveles de cortisol de manera natural? ¿Qué pasa si te digo que puedes detectar qué tipo de estrés tienes? Porque no es lo mismo un estrés laboral que un estrés crónico, que un estrés traumático, un estrés postraumático. No son lo mismo. Por lo tanto, no se gestionan de la misma manera. Todo esto, evidentemente, lo explico con mucho más detalle, con mucho más trabajo, con mucho más seguimiento en mis formaciones, pero creo que esto te puede dar, digamos, una pequeña avanzadilla, por lo menos que te vayas de aquí, de este vídeo, sabiendo la importancia de gestionar el estrés y cómo afecta a tu cerebro. Porque creo que cuando tú aprendes a que diferentes partes de tu cerebro empiezan a dejar de funcionar cuando tienes altos niveles de estrés prolongados en el tiempo, te cambia la movida. Te cambia la movida porque ya es algo que tocas, ya es algo que tocas, ya no es algo etéreo, ya no es que tengo estrés, ya no es que el sexo de los ángeles, ya es algo que tocas. Y cuando es algo que tocas y sabes que tienes aquí dentro, es algo que tú puedes palpar y es algo que digamos te empieza a preocupar más. Y es un poco como cuando tienes un coche. O sea, yo tengo un coche y como lo he pagado y sé que es mío y sé que cuesta mucho dinero, lo cuido. No voy por las paredes rozando las paredes. No sé, lo cuido porque es algo que tengo y que lo puedo tocar y que es muy valioso. Mi cerebro es tanto o más valioso. Bueno, no tanto. He dicho una tontería aquí ahora mismo. Muchísimo más valioso. Pero muchísimo más. Tengo una máquina aquí increíble. Pero si nadie me explica qué tan importante es esa máquina, no puedo o no me voy a molestar tanto en gestionar el estrés o ver los niveles de cortisol como los puedo gestionar. Para explicarte un poquito más el cortisol es la hormona que genera el estrés, se le llama la hormona del estrés por esto, y lo que hace es de alguna manera activar nuestro sistema simpático, que es ese sistema pues, que nos activa un poco, ¿vale? Nos activa, nos da ese puntito de energía y en situaciones más extremas nos lleva a situaciones de emergencia a concentrar todos los recursos de nuestro cuerpo a atender esa situación de emergencia. Por ejemplo, siempre pongo la misma situación, aunque sea un poco boba, pero imagínate que tú estás en una finca y hay un león, ¿vale? Pues tu amígdala, que es el centro de alerta de tu cerebro, va a detectar esa emergencia y lo que va a hacer es va a poner en funcionamiento, va a segregar adrenalina, va a segregar cortisol, va a activar el sistema simpático y va a concentrar, va a utilizar todos los recursos y todo tu cuerpo se va a modificar, tus pupillas se van a dilatar para que haya más campo de visión, se acelera la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque necesitas recursos, todos los recursos de tu cuerpo los necesitas para la emergencia. ¿Para lo qué? Para lo que es importante. Hay un león en tu finca y tú necesitas resolver esa emergencia. Necesitas huir, necesitas salvarte, necesitas sobrevivir. Aquí entra en juego muchas partes del cerebro, que aquí no me da tiempo a explicarte, y muchas partes de nuestro cuerpo y del comportamiento. Pero a lo que voy es que lo que hace el estrés es de alguna manera inflamarnos partes del cerebro. Y una de las partes inflamadas del cerebro es el hipocampo, es la amígdala, depende de qué situaciones. Y esto lo que nos hace es, evidentemente, cuando tenemos mucho trabajo, y esto ya me voy a un ejemplo un poco más real, más del día a día, cuando tengo mucho estrés en el trabajo, ¿qué pasa? Dices, vale, tengo 8 horas, esto hay que sacarlo, tengo mucho trabajo, si no me pongo a ello, me va a comer, me come la mierda, me come. Entonces, ¿qué pasa?
que tu sistema simpático se activa, el estrés, el cortisol se genera, y entonces a ti eso te da ese puntito de concentración, de foco, de ponerme de pum, 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 y no te molesta a nadie, no hay nada que te saque de ahí, y eres tremendamente productivo. Tremendamente productivo, porque estás a lo que tienes que estar. No hay móvil, no hay Instagram, no hay distracciones, no hay nada. Estás a lo que tienes que estar. Y entonces todo se va recuperando, todo se va congeniando para que tú te concentres en eso. ¿Qué pasa? Eso está muy bien, y por eso te decía antes que en algunas partes, en algunas actividades es súper necesario tener cortisol y estrés, porque evidentemente si no nos activáramos frente a una emergencia o frente a mucho trabajo, no seríamos capaces de sacarlo. Estaríamos, ya lo haré, posponiendo, ¿vale? Cuando tenemos esta situación, durante mucho tiempo, cuando vivimos en un estrés continuo y durante mucho tiempo, significa que tenemos mucha presión externa. El estrés se diferencia de la ansiedad de eso, de que es una consecuencia de algo externo, ¿vale? De una presión, y además incluye una presión en hacerlo, en tener que hacerlo. Por eso el trabajo está lleno de estrés. Cuando nosotros estamos o pasamos muchísimo tiempo estresados, significa que tu cerebro se pasa mucho tiempo inflamado. Y entonces vamos por la vida inflamados. Yo esto en mis formaciones lo digo mucho. Vamos por la vida inflamados. ¿Por qué vamos inflamados? Literalmente vamos inflamados porque nuestra amígdala está inflamada. Y nuestro hipocampo está inflamado, que es la sede de la memoria y de la atención. Incluso otras partes del cerebro que se encargan del lenguaje, del efecto sensorial y demás, están inflamados. Y están inflamados porque están estresados. Y entonces vivimos en una situación completamente de alerta todo el rato. Entonces todo nos parece alerta. Quedamos con amigos y estamos nerviosos. Vamos a ver una película y estamos nerviosos. Vamos a dar un paseo y estamos nerviosos, estamos tensos, estamos preocupados, estamos dándole vueltas al mismo problema. Eso es lo que consigue el estrés. Al cabo de un tiempo, lo que conseguimos es que esas partes del cerebro inflamadas empiecen a actuar y empiecen a comportarse de manera errónea. Empiezan a no comportarse bien. Entonces tengo pérdidas de memoria, tengo problemas de atención, tengo dolores de espalda, tengo partes de mi organismo que funcionan peor, como puede ser la digestión, no puedo dormir bien, me siento fatigado, etcétera, etcétera, etcétera. A veces siento náuseas, me tiemblan partes del cuerpo, como el párpado. Yo sé que, por ejemplo, cuando estoy estresado o cuando empiezo me tiembla un párpado, pero soy consciente y tengo mis mecanismos para rebajarlo. Uno de los mecanismos para rebajar el cortisol, para rebajar el estrés más eficientes y más recomendables a todos los niveles es el deporte. Y el deporte, claro, tú habrás oído todo el rato, y es que es buenísimo el deporte, hay que hacer deporte, ahora lo de los pasos, lo de los smartwatch, que yo no tengo ni reloj, pero bueno, el tema de medir los pasos y demás. Es bueno hacer deporte, ¿por qué? Porque vas a tener un cuerpo perfecto para la playa, porque vas a estar delgado, porque vas a estar fuerte, porque es bueno el deporte. Es aquí donde yo quiero centrarme. El deporte es bueno a nivel salud mental porque genera dopamina y endorfinas. Y esta es una de las claves que quiero que te lleves hoy de este vídeo y que podemos abarcarlo muchísimo más, pero lo que quiero que te lleves de aquí es que si tú haces deporte, si tú te planteas un deporte rutinario, aunque sean 15 minutos diarios, y si puede ser en el exterior, mejor, aunque sea caminar. Deporte no es correr una maratón, deporte no es levantar 150 kilos, deporte no es nadar durante hora y media, no. Deporte es caminar, salir a airearte, movimiento, si puede ser un movimiento un poquito rápido, un poquito ágil, muchísimo mejor. Eso es el deporte, no es machacarte, eso es otra cosa. Y haciendo ese deporte, practicando ese deporte diario, sí o sí, de forma científica y química, sí o sí te vas a sentir mejor y vas a ver reducidos tus niveles de cortisol y de estrés. Bueno, que son un poco lo mismo, ¿no? Exactamente no, pero más o menos, para que me entiendas, reducir los niveles de estrés. Y esto pasa sí o sí. Esto es una demostración científica de que esto ocurre. Entonces, si tú tienes por rutina esto, tú cuando te sientas estresado vas a salir a correr, vas a salir a dar una vuelta y te vas a sentir mejor. En un momento de tu trabajo, o en un momento de estrés, o en un momento de una situación tuya que estés mal, que estés más triste, más apático, más decaído,
tú sabes que tienes una herramienta que es el deporte. Y cuando tú sales a caminar durante 15 minutos, durante 20 minutos, durante 30 minutos, siempre recomiendo entre 20 y 30 minutos, pero si tienes 15 minutos al día, 15 minutos al día, cuando tú logras tener esa rutina, tienes un recurso. Hay más recursos. Podemos hablar de meditación, que te puedo enseñar a meditar. Te puedo enseñar a hacer diferentes ejercicios y llevar diferentes registros para ir viendo. Ejercicios de respiración, tipos de alimentación. Hay alimentación, también hay alimentos que pueden rebajar el cortisol, como es la cúrcuma y como es el jengibre. Y esto es así. Tú te puedes hacer un té con jengibre y con cúrcuma y son elementos antiinflamatorios naturales que ayudan a rebajar esas partes del cerebro, a rebajar partes de tu organismo y además son antioxidantes, ayudan a la digestión, ayudan a, sin malestar, a recuperar, digamos, la rutina digestiva, ¿vale? Cuando estamos en una época que estamos comiendo a deshora y demás, te ayuda a regular esa digestión. Tienes alimentos, tienes recursos. Lo que tienes que hacer es aprender a usarles y aprender a saber cuáles son. Pero referido al deporte, ahí tienes un recurso muy, muy sencillo. Tienes un recurso muy sencillo en que cuando tú te sientas estresado, cuando tú sientas que ese cortisol sube, para eso, evidentemente, tienes que entenderte, tienes que conocerte, tienes que saber detectar cuándo estás sufriendo estrés, cuándo estás sufriendo ansiedad, no son lo mismo. Y entonces cuando tú descubres eso, cuando tú descubres lo que te está pasando, le pones la herramienta correcta. ¿Qué es estrés? Me salgo a caminar, yo solo, sin móvil, por la naturaleza, cojo esa rutina y me voy a sentir mejor sí o sí porque hay elementos químicos en mi cerebro que me ayudan a estar mejor, como son la dopamina y las endorfinas. ¿Y esto ocurre? Y de aquí, hoy quiero que te lleves ese recurso, quiero que por lo menos que te lleves la sensación de que es importante gestionar el estrés, que no es una gilipollez, que no es una tontería, que es algo que incluso está relacionado ya con el cáncer, que está relacionado con enfermedades graves y que tenemos que cuidarnos y que tenemos que cuidarlo. Con 30 años es más fácil soportar estrés que con 50 o con 40, pero cuanto más tarde lo dejemos, más difícil va a ser aprenderlo. Cuanto más tarde aprendamos, más piedras en la mochila vamos a llevar y por lo tanto más difícil va a ser de ponerle solución. Por lo tanto, si estás viendo esto, quieres aprender a gestionar el estrés, aprender a gestionar la ansiedad, quieres tener un seguimiento, que esto también te va a ayudar porque te voy a hacer un seguimiento durante un año para ver cómo evolucionas, para aplicar muchísimas más herramientas. O sea, tengo un módulo entero lleno de herramientas, no solo para esto, para todo, para la gestión emocional y demás. Pero bueno, si te interesa en este tema, apuntarte y tal, me mandas un correo, me mandas un mensaje o me dejas un comentario, lo que sea, y nos ponemos en marcha, pero desde ya, y yo encantado de ayudarte y de transmitirte todos esos estudios que llevo más de 14 años estudiándolo, y créeme que me he dado cuenta de lo importante que es y de los beneficios de este tipo de ejercicios. Así que, si lo quieres, me contactas, empezamos desde ya, y si quieres que hable de algún tema que no estoy hablando en este mini cursillo, me lo dejas en comentarios. Y también decirte, bueno, que si quieres compartir, si te gusta este contenido, si te gusta mi canal, si te gusta lo que te estoy diciendo, cómo lo planteo, pues si no te importa, pues dale ahí un like o suscríbete o compártelo con tus amigos, con tu gente, o con gente que creas que le puede valer. También puede ser muy interesante esto. No lo hago por los seguidores, pero sí lo hago para intentar, que esta información llegue a las máximas personas posibles, porque si esto le puede ayudar, pues muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias por echarme un cable, por ayudarme y por ver este tipo de contenido. Espero que te ayude y nos vemos en el siguiente vídeo.